RCR, la red que comunica y une al Perú. A esta hora queremos agradecer la amabilidad que tiene con RCR, Red de Comunicación Regional, el doctor Carlos Timaná. Él es politólogo, director del Centro de Gobierno José Luis Bustamante y Rivero de la Universidad San Pablo de Arequipa. Qué gusto saludarlo, doctor Timaná, muy amable como siempre, ¿cómo está? Muy bien, José, muchas gracias. A ver, coméntenos, ¿cómo está observando usted el escenario político, ¿no? A raíz de las últimas encuestas y también a raíz de las recientes declaraciones, tanto de Keiko Fujimori como de Pedro Castillo, ¿no? ¿Qué escenario nos espera en los próximos días, ¿no? Previo al 6 de junio. Mira, yo creo que hay una situación de una inmensa polarización en el país. Creo que este escenario no era previsible. No se sabía muy bien qué es lo que pues iba a pasar. De hecho, las encuestas fallaron estrepitosamente. Pues solamente Datum pues alcanzó a mostrarlo en el impacto que iba a tener pues Pedro Castillo en esta primera vuelta. Y bueno, parece ser que, o sea, todos los dardos efectivamente pues se fueron hacia el candidato de Renovación Popular, López Aliaga, y eso le ayudó efectivamente pues a Keiko a que esa base dura y también silenciosa pues efectivamente le permitiera llegar a una segunda vuelta. Y bueno, lo que estamos viendo es como dos proyectos, o sea, uno de continuidad con el modelo económico y otro modelo que es de un cambio muy parecido efectivamente pues a lo que hemos visto en Venezuela, en Bolivia, pues tal cual está escrito en el documento que cada uno de los partidos hace llegar al Jurado Nacional de Elecciones. Ambos están muy bien financiados, o sea, no es que esté fácil saber qué es lo que va a pasar, pero hay un mes larguito para poder hacer campaña, y eso también este mes va a poder medirse muchísimo el tema de la maniobra, ¿no es cierto?, que van a tener los candidatos para cautivar a los indecisos. Ahora, lo que estamos observando a raíz de las encuestas, se han publicado 4 encuestas en relación a cómo marcharía la intención de voto, ¿no? Una es de apoyo, la otra es de Datum, la más reciente IEP, que es una encuesta telefónica, y ayer CPI, ¿no? Y se ve una marcada diferencia entre Pedro Castillo y Keiko Fujimori. ¿Esta marcada diferencia se va a seguir manteniendo? ¿Usted cree que ahí va a haber una volatilidad en el voto como ha ocurrido en primera vuelta, ¿no? Donde se le daba, de acuerdo a las tendencias o a lo que daban a conocer las empresas encuestadoras, primero a George Forsyth, luego dieron a Lescano, luego le daban mayor opción a otros candidatos, ¿no? Y finalmente hemos visto que ninguno de los candidatos que estaban en el bolo o, si quiere, en el grupo privilegiado entró a segunda vuelta, y ahora tenemos a Pedro Castillo y tenemos a Keiko Fujimori. O sea, ¿esta diferencia se va a mantener o cree usted que puede ir cambiando? Yo creo que puede ir cambiando. O sea, tanto Keiko como Pedro Castillo pueden subir muchísimo más. Yo creo que vamos a tener una votación más de voto finish, como ocurrió pues con Lasso en Bolivia y Arauz. Creo que este mes de campaña va a ser muy intenso. Creo que las dos campañas tienen espacio para crecer. O sea, Keiko no creo que no tiene un techo o sea, su anterior techo fue el 40% y está muy por debajo de eso, entonces creo que efectivamente puede subir más. Y al mismo tiempo Pedro Castillo está haciendo una gira nacional y también convocando a diferentes fuerzas sociales y políticas a ir a Cajamarca, como ocurrió el fin de semana con los ganaderos. Entonces, ambas campañas están muy activas, creo que tienen mucho apoyo, ¿no es cierto?, y, o sea, económico para poder efectivamente hacer pues campañas y convocar a los votantes y a diferentes sectores sociales. Y al mismo tiempo creo que los debates van a ser muy importantes. Ya el Jurado Nacional de Elecciones habla de cuatro debates que creo que van a ser muy importantes. Creo que los debates ayudan en cierta parte de la población
Por ejemplo, creo que el último, pues el debate en el que participó pues López Aliaga no le fue tan bien y eso le costó un trasvase muy grande de votos hacia Hernando de Soto, y creo que los debates van a ser también fundamentales, pero también el trabajo de campo. O sea, creo que la campaña de Castillo ha demostrado que se necesita tener una infraestructura partidaria para poder pues tener un respaldo a nivel territorial, y creo que pues tanto Fuerza Popular como Perú Libre han logrado generar eso, y ahí están los réditos en la segunda vuelta. Ahora, dos temas que son de interés para el colectivo en la población, ¿no? Uno es el tema de la pandemia, ¿no? Y el otro tema es el tema económico, ¿no? Que son los dos pilares sobre los que se están moviendo tanto Keiko Fujimori como Pedro Castillo, ¿no? En el caso fundamental, primero, en el tema de la pandemia, ambos están ofreciendo, ¿cree usted, discursos que puedan convencer al elector? Y en el tema económico, Keiko sigue manteniendo esta línea y le ha dicho que va a brindar garantías, ¿no? Por el contrario, va a afianzar, hay que hacer algunas revisiones en el marco económico, ha dicho, ¿no? Pero no son profundas, sino que se va a seguir manteniendo el modelo. En el caso de Pedro Castillo, sí ha hecho un viraje, ¿no? Porque dijo, voy a estatizar, voy a nacionalizar, ¿no? Y luego ha salido a morigerar que va a conversar con los empresarios, le va a brindar el apoyo a los empresarios nacionales, a los transnacionales va a conversar, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Cómo está mirando usted este panorama? Mira, yo creo que es muy complicado. O sea, Pedro Castillo sabe bien qué es lo que efectivamente pues informó en su plan de gobierno. Ahora que está en la segunda vuelta, pues está teniendo un cambio de discurso, pero es un cambio de discurso que uno puede ver efectivamente pues en un personaje como Hugo Chávez, ¿no es cierto? Y al final terminó gobernando pues con todo lo que había prometido. Entonces, al final, o sea, yo creo que Pedro Castillo pues está entrando en una gran contradicción. O sea, lo que ha puesto en el papel, ¿no es cierto?, es una cosa, y lo que ahorita está hablando pues en la radio, en la opinión pública, es otra. Y algo de esas técnicas pues efectivamente se pueden rastrear en el tema de lo que ha sido pues Hugo Chávez en Venezuela. O sea, que siempre se presentó como amigo de los inversionistas, todo esto, cuando quería efectivamente pues alcanzar la presidencia por primera vez, pero ya luego efectivamente pues se sabía que quería lo mismo cuando hizo su aparición pues en 1992 en el intento de derrocamiento de Carlos Andrés Pérez. Entonces es muy difícil. O sea, más o menos efectivamente con Keiko, pues con todas las cosas que uno puede decir, efectivamente hay más coherencia en el tema de lo que ella ha propuesto desde el principio, y no sabemos a qué Castillo creerle. O sea, el Castillo 1, que escribió efectivamente ese plan de gobierno y que los congresistas que pues lo rodean efectivamente sí están comprometidos y han dicho que efectivamente pues todo lo que está ahí escrito, y él los ha mandado a callar. Entonces es mucho más complicado generar esa certidumbre acerca de lo que Castillo, pues qué Castillo nos está diciendo la verdad, el Castillo de la primera vuelta o el Castillo de la segunda vuelta, que ahorita está tratando de cambiar de discurso. Ahora, ambos tienen mucha resistencia, ¿no? Por el lado de Castillo, por su cercanía a Vladimir Cerrón, porque está nucleado de gente que de una u otra manera pertenece o habría pertenecido a Movadef, ¿no? Y por el lado de Keiko, el tema de la corrupción, el último quinquenio en realidad le está pasando factura, ¿no? Y en ambos se genera un antivoto. ¿Va a pesar el antivoto en esta segunda vuelta, doctor Timaná? Claro que sí. Yo creo que efectivamente están los antis, o sea, están las personas que tienen pues mucha, a ver, el tema, por ejemplo, pues de pasar de lo que hemos alcanzado pues con todos los problemas que hay en el modelo, pero lo que se ha logrado efectivamente alcanzar en estos años, hasta hace unos años se hablaba del milagro pues económico que era Perú. Podemos perderlo. O sea, recordemos que Venezuela en la década de los 70 era efectivamente pues el símbolo de la modernidad, ¿no es cierto? Y bueno, colapsó su democracia y efectivamente entró este modelo que ha hecho ya que pues expulsar gente. Antes Venezuela pues atraía a un montón de migrantes.
y también por el otro lado, efectivamente, pues está Keiko, que tiene también pues una maleta muy pesada acerca de, o sea, de una opinión pública pues que no le ha gustado la forma como actuó en 2016, en la vacancia de Pedro Pablo Kuczynski. Entonces, bueno, su estilo, ¿no es cierto?, más todas los problemas, la corrupción pues que acompañaron al gobierno de su padre. Entonces eso hace que exista un voto pues anti-Keiko, que también pues está muy instalado en lo que es el sur del Perú. Al sur del Perú, ¿no es cierto?, le empezó a llegar como todo este boom minero fue posterior a Fujimori. Durante el gobierno de Fujimori toda esa bonanza no le llegó tanto al sur, entonces en el sur no hay tantos recuerdos tan positivos efectivamente que uno puede ver en Lima o en el norte, ¿no es cierto?, acerca pues de las bondades de lo que fue ese régimen de Fujimori. Entonces creo que el sur le va a ser mucho más esquivo efectivamente a Keiko, pero también creo que pues en el norte, pero en el norte costero sobre todo, y en Lima, efectivamente hay también un anti a Pedro Castillo, porque efectivamente pues Pedro Castillo está ofreciendo, sobre todo pues en la primera vuelta ofreció un modelo muy parecido pues a lo que era Venezuela, a lo que era Bolivia, y la verdad es que ese modelo no ha mejorado las cosas en esos países. Antes ha sido más complicado lograr un modelo de desarrollo que vaya hacia el futuro. Entonces creo que ahí están los dos antis, más también todo el tema pues de gente vinculada pues al tema del terrorismo, ¿no es cierto?, a estos movimientos comunistas radicales que envuelven también a Castillo y que también generan crispación. Ahora, asumir compromiso en ambos candidatos le puede redituar votos. Por el lado de Castillo, él intenta desmarcarse de Vladimir Cerrón, lo vinculan mucho con Vladimir Cerrón. Es más, algunas investigaciones dan a conocer que el ideario de Cerrón en ningún momento intervino Castillo, pero también, digamos, los nexos que podría tener Cerrón, muy cercanos a Venezuela, muy cercanos a Evo Morales, ¿no? Entonces, por un lado, existe esa desconfianza. Por el lado de Keiko, ¿no?, el tema de la gobernabilidad, usted lo ha dicho con claridad, los últimos 5 años, ¿no?, la desestabilización que ha generado en el país, el manejo que tuvo el Congreso a pesar de tener mayoría, los temas de corrupción, ¿no? ¿Qué tipo de compromiso tendrían que asumir para que la población les crea a ambos? Mira, a mí me llama mucho la atención, o sea, la forma como Mario Vargas Llosa pues ha asumido esta elección, el tema de que Mario Vargas Llosa siempre apoyó pues a los que eran diferentes pues a Fujimori, bueno, y a Alan García, pero, o sea, más allá de todo el tema personal, pues lo pone a un lado porque efectivamente generan muchas dudas el tema de si vamos a perder la democracia frente a un proyecto pues comunista. Entonces creo que y esos compromisos pues de Keiko, de responder la institucionalidad, de respetarla, ¿no es cierto?, pues y bueno, pues en sus últimas declaraciones habla como una persona pues que ha pasado por la cárcel, que ha aprendido la lección, que se da cuenta de los errores que ha cometido. Entonces pues eso es como, yo creo que por ahí está el tema pues de esos compromisos de los demócratas, ¿no es cierto?, de las personas que se preocupan pues por las instituciones republicanas, el respeto pues a las pues a los check and balance, a lo que es efectivamente pues las garantías democráticas. Creo que eso le suma, ¿no es cierto? Y creo que Pedro Castillo lo que está tratando de hacer es tratar de moderar su discurso para poder pues generar para poder pescar votos pues en el centro, que no le gusta Keiko Fujimori, que no le gusta su figura, y que efectivamente pues se quiere presentar como el mal menor. Ahora, el gran problema es que Pedro Castillo efectivamente, bueno, Fujimori pues ya está fogueada en 3 candidaturas presidenciales, en 3 segundas vueltas. Entonces creo que esa experiencia pues le puede ayudar mucho en esta segunda vuelta. Creo que Pedro Castillo también está asesorado, pero efectivamente pues no tiene todo ese fogueo, y creo que va a depender mucho de si le creen o no pues a ese cambio en el discurso, y ahí podría hacer esos compromisos por ese lado. La percepción y los gestos pesan mucho en las decisiones políticas, ¿no? Usted bien lo sabe, usted es politólogo, muy reconocido, por cierto. Un mea culpa, pedir perdón de parte de Keiko, ¿puede tener un efecto en la opinión pública?
Yo creo que ella lo está haciendo constantemente en sus spots. Creo que sí es necesario que lo haga más, de forma mucho más explícita y sonora. Creo que lo puede hacer, y creo que le podría ayudar. También creo que es muy importante el tema de rodearse, y hay algunos gestos que efectivamente pues llaman la atención en esa dirección. Por ejemplo, pues una persona como el congresista ahora Rospigliosi, que fue muy crítico siempre con Fujimori, que ahora pues hace parte de sus filas, con algunas propuestas, muestran ese talante. Y el tema también de convocar pues a las diferentes fuerzas políticas, y sobre todo, hay tipos de votantes detrás de cada uno de los candidatos de la primera vuelta. Entonces no son bloques totalmente homogéneos, y creo que se puede lograr convocar a diferentes sectores, a diferentes nichos, pues que valoran mucho la democracia, ¿no es cierto?, versus un talante mucho más autoritario, como lo podemos ver en el manejo de los medios de comunicación, en el plan de gobierno de Perú Libre. Ahora, entonces, por ahí creo que va. Y en el lado de Castillo, ya para culminar, doctor Timaná, agradeciéndole la amabilidad de su parte, por el lado de Castillo, ¿cómo tendría que generar ese nivel de confianza? Desmarcándose de qué manera, sobre todo el sector radical, el sector duro que lo nuclea. Mira, yo creo que Castillo es reflejo efectivamente de muchas personas que sienten que las bondades del Estado no le llegan, ¿no es cierto? Y creo que eso es real y lo podemos ver todavía pues en los niveles de pobreza y pobreza extrema. Yo creo que él lo que necesita es desmarcarse efectivamente de ese círculo de líderes, ¿no es cierto?, de la izquierda que, señala que pues, Sendero Luminoso hizo las cosas bien, por ejemplo. Y tratar efectivamente de convocar a una revisión, ¿no es cierto?, pues acerca de las cosas que se necesitan pues direccionar, ¿no es cierto?, esa concepción pues de una sociedad social de mercado, pues que lo social efectivamente quede mejor explícito. Creo que por ahí podría tener la posibilidad de crecer, pero también el discurso efectivamente de ricos y pobres, divisivo, que es en lo que efectivamente sigue estando un poco los spots, le generan esa imposibilidad de conjugar esa estrategia con una moderación real. Entonces creo que ahí hay un problema efectivamente en su estrategia que tendría que corregir. Doctor Carlos Timaná, director del Centro de Gobierno José Luis Bustamante y Rivero, la Universidad San Pablo de Arequipa. Ha sido un gusto conversar como siempre con usted. Un saludo muy amable. RCR, la red que comunica y une al Perú.